buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Aquí tenemos a Félix Luna y a Julio César Familia. Bueno, vamos a ver brevemente sobre el caso de la pandemia, que hoy está en 1.625 casos nuevos y 13 defunciones. 8.442 pruebas, 1.625 casos. Bueno, eso es, estamos viendo, señores, el relajamiento que hubo en diciembre, que ahora es que se está manifestando en los nuevos contagiados. Nada, seguir diciendo lo que hemos venido diciendo aquí, que hay 3 medidas fundamentales y fáciles que el ciudadano tiene que hacer: llevar su mascarilla, lavarse las manos con alcohol o gel desinfectante y jabón, si tiene jabón o mucha agua, y evitar la aglomeración de personas. Son 3 cosas simples que cualquier ciudadano puede hacer. Nadie lo va a cuidar a usted, usted tiene que cuidarse usted mismo. ¿Usted escuchó, doctor, lo último que dijo la vicepresidenta sobre Santiago? Como ganar las Águilas anoche, salieron a celebrar e hicieron una algarabía y un gentío. Y la doctora, la vicepresidenta dice que va a cerrar, oiga bien, que va a cerrar Santiago por unos 14 días. ¿Y eso solucionar? Eso se dice en torno ya el evento pasó. Sí, pero usted sabe cómo es. Mire, usted sabe cómo es. Por primera vez. Y usted sabe cómo son los santiagueros. Usted sabe cómo son. Sí, por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con que lo cierre. No, entonces ahora quieren cerrar Santiago. No, pero mire, hay un asunto ahí. Bueno, ayer ganaron las Águilas. Los fanáticos aguiluchos salieron a celebrar, no solamente en Santiago, en todo el Cibao, en los pueblos. Sí. Salieron en motores, qué sé yo qué. Bueno, ya. Los aguiluchos son muy emotivos. Hoy saldrán también, pero ya mañana eso pasa. Entonces ya. Mire cómo pasa la policía, mire. Pero había una patrulla que llevó gente sí, también celebrando. Estamos hablando de Santiago completo que salió a celebrar. Bien, pero que iban ellos iban contentos. Eso era inevitable. Ellos iban presos, pero contentos. Eso era inevitable. Entonces, nada, usted sabe que hay un asunto que el gobierno contribuyó mucho para que el torneo se diera. Inclusive le dieron una asignación especial a la liga para los equipos. Y eso está bien, porque si una de las cosas que tiene que tener el gobierno en su carpeta para el pueblo es darle entretenimiento. Sí, y esta manera de los juegos deportivos es una manera de dar un entretenimiento que muchas veces es sano. Bueno, este torneo que no tuvo la asistencia del público, pero que al final permitieron un público ahí reducido con asistencia. Y nada, el pueblo también tiene que tener algo en que estar y entretenerse y tener ocio. Entonces, eso de ayer era inevitable que salieran, igual que hoy. Eso es cierto. Pero ya eso pasó ahí. Entonces, ¿qué 14 días de qué? Usted sabe cómo es. Pero no va, pero ¿para qué los 14 días? Dime. Eso quiero yo saber por qué. Por eso no tiene razón de ser. Es una cosa de niños que estamos. Pues ya llevamos un año prácticamente de encierro. Lo que yo entiendo es que con este caso de la pandemia, las últimas restricciones que tomó el gobierno hasta las 5 de la tarde y los fines de semana hasta las 12 para arrancar el toque de queda, no aplican ya. ¿Por qué? Porque ¿para qué son las medidas? Para evitar la aglomeración de personas. Entonces, al usted reducir el tiempo hábil para la gente salir, hacer su diligencia de compra, de banco, de qué sé yo qué. Entonces, ¿qué pasa? Como es menos el tiempo, la gente se aglomera. La aglomeración de personas
es una cosa terrible. Sí. Lo hemos visto, es que, Andrés, por ejemplo, en los supermercados. Mire lo que pasa. Una persona que en el horario del gobierno trabaja hasta las 4, hasta las 5 de la tarde. Sí, porque trabajan hasta las 4 y hasta las 5. Sí, pues yo no entiendo sale. cómo es que no le da el tiempo. No, espérese, ¿a qué sale esa persona? Si lo sueltan a las 3. Muchas mujeres, muchas cosas. ¿A qué salen? Deberían salir para su casa. Algunas van al supermercado. Espérese, hay que comer. Eso es cierto. Van al supermercado, entonces ahí se junta todo el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que extender el horario, cosa que la gente, al extender el horario, tenga más espacio entre hora y hora para hacer su diligencia, lo que va a evitar la aglomeración de personas. Yo no le recomiendo a nadie que vaya los fines de semana al supermercado. ¿Cuál es la principal? No, porque el sábado va todo el mundo. Mire, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la principal aglomeración, el principal pedimento del gobierno? Evitar la aglomeración de personas. Pero con esta medida lo estamos motivando. Entonces, ¿qué hay que hacer? O volvemos a las 7 de la noche y 2 horas de movilidad. Que es lo mejor. Y los fines de semana ideal. A las 5. Es lo más ideal. Ya, porque en 2 horas tampoco, porque es hasta las 5, no puede durar hasta las 7. En 2 horas se van a infectar. O se van a dejar de infectar. O el COVID ataca de noche nada más. Es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de juicio. Y oiga bien lo que le voy a decir. Esas medidas le han causado al gobierno un disgusto que eso no tiene nombre en esto, no solamente pero una cosa terrible. Andrés, no solamente a él. Terrible. Andrés, es que hay una situación. Primero, las medidas que se vienen aplicando son las mismas. Sí. La misma. Y, no, y en algunos casos peores. Esas mismas medidas son las que tienen la situación que hay de aumento e incremento. O sea, esas medidas no sirven. Esa es la verdad. No porque no funcionan. No han funcionado nunca. Porque nunca ha habido una baja de lo infectado. Lo que siempre ha sido la misma tasa, todo en aumento y todo igual. Sí. Segundo, la gente no sale de su casa solamente a adquirir algunos bienes. Esos son los ricos que hacen eso. La gente sale de su hogar a ganarse la vida. Este es un país que la gente vive del día a día. Esto no es una economía formal que la gente tiene sus recursos y déjame salir al supermercado a comprar, déjame salir al banco a depositar o a retirar. No. La realidad económica que vive nuestra sociedad es que aquí el dominicano sale de su casa a trabajar, a ganarse el peso para entonces retornar a su casa y poder tener las cosas que necesita para sobrevivir. Esa es la verdad. Entonces, el gobierno, que yo he dicho que el gobierno tiene serios problemas y uno de los grandes problemas es que el gobierno no tiene una buena comunicación gobierno-ciudadanía. El ciudadano no entiende lo que está haciendo el gobierno. El gobierno no sabe explicar lo que está haciendo. El gobierno entonces, no tiene quien lo defienda. Dentro de esa comunicación que debe existir ciudadano-gobierno, está que el gobierno debe entender de que en el término de comunicación frente al COVID-19, no está la discusión si existe o no el virus, eso está fuera de discusión. Lo que está en discusión ahora, el tema que debe colocar el gobierno ahora es el protocolo que hay que hacer para la vacuna. ¿Qué está haciendo el gobierno para la vacuna? El gobierno debe concentrarse ahora en ir montando todo el protocolo necesario para la vacunación. Dicen lo de salud pública. Dicen que eso está trabajado. Y que no, eso no está trabajado, Andrés. Ya eso está listo. Eso no está trabajado. Eso ellos lo anunciaron. Dijeron ellos, Félix, que ya todo el plan de vacunación está montado. Vamos a creerle a ellos. Dicen ellos. Pero tú no puedes decir que no. Dicen ellos. Señores, cambiando el tema, ustedes vieron la intervención que tuvo el presidente anoche, ¿verdad? Vieron cómo fue toda esa estructura. Yo noté como que algunas preguntas de ella como que estaban, como que eran
estaban enmarcadas en un guión, porque esas preguntas las noté como muy vanas. No son las preguntas que generalmente haría cualquier persona en un barrio. O sea, no tenían espontaneidad esas preguntas. Entonces, a quien está organizando ese tipo de evento, el presidente, que busque personas desde allá, que las preguntas que no sean, que no estén en un guión, que la gente le pregunte lo que verdaderamente siente, lo que verdaderamente pasa en el pueblo. Si van a volver a hacerlo así. Mi recomendación al gobierno y al equipo de comunicación del gobierno: la campaña pasó. Ya esto no es tiempo de campaña. Eso es algo que se monta durante una campaña electoral. Eso parece más americano que de aquí. Eso es un montaje de una campaña electoral. La estrategia de comunicación de una campaña no es la misma que la estrategia de comunicación en un momento determinado. Ya él es presidente, Luis es presidente, y tiene 4 años por delante y tiene que ir haciendo cosas. ¿Tú sabes por qué yo digo esto? Porque ahí, ¿cuál es el grito ahora mismo de la población? Que la comida está cara, que la canasta está cara, pero nadie le preguntó de eso. Nadie preguntó de eso, ¿sí o no? Los abusos policiales, le preguntaron. De los abusos policiales, nadie preguntó de eso. Nadie preguntó de eso. ¿Usted me entiende lo que le digo? Ni de la gasolina. Ni de los combustibles, que es otro tema que está dándole a la población del gas. Nadie preguntó de eso. Usted me entiende, ellos preguntaron algo de la frontera, pero lo preguntaron de manera vana. O sea, lo que te quiero decir es que los problemas principales que están afectando a la sociedad, nadie preguntó de eso ahí. Que eso se vio muy maquillado. Sí, es lo que le estoy diciendo. Muy arreglado. Muy arreglado. Y así tampoco. Bueno, pero miren, hay otro asunto que está en el tapete ahora mismo. Y es el caso, señores, de Odebrecht. ¿Usted vio lo último que dijo este señor? Está en el tapete. Dicen que van a empezar a llamar para involucrarnos en el expediente a los que le habían archivado el caso. Y hemos visto ahí un testigo que fue ayer, una señora, que lo que dijo, eso está en dominio público, porque eso está en las cuentas de los que están procesados ahí. Pero miren, Ángel Rondón dio una declaración, acaba de dar una declaración ahora mismo. Que peligrosa a todos los partidos. Peligrosa. Ahora, ¿será verdad eso? Pero sí es así. Eso es verdad, para mí es cierto. No, pero es así. Para mí es cierto. Oiga lo que pasa, porque salga un partido a desmentir. No puede. Ahora, oiga cuál es el problema. Ese juicio está ahora, como quien dice, en la primera instancia. Ahí pueden hacer lo que sea, meter a quien quieran, y eso entonces va a otra instancia. Oiga bien, en este cambio de instancia, no llega el 2023. Va a pasar 8 años. Oiga eso. Y la gente se va a olvidar de eso. Ya ni los cuartos van a valer nada. Va a aparecer ni el dinero, ni los presos, ni nadie. Entonces, yo desde un principio dije que lo que había que hacer, que Danilo Medina no lo hizo, era, primero, una auditoría técnica y financiera a las obras. ¿Para qué? Para determinar cuál fue el monto del sobreprecio o la sobrevaluación, y los recursos, cuánto se dieron de más. Para entonces eso es a grosso modo. Para entonces someter internacionalmente a la compañía, que con la multa íbamos a obtener miles de millones de dólares para el Estado Dominicano. Pero él no lo hizo así. Usted sabe que no le convenía hacerlo así. Bueno, entonces debe ir preso. Yo tiro unos numeritos así al azar. Espérese. No. Y no salía. Cuando él juró ante la Asamblea Nacional, dijo que él estaba para defender la Constitución y las leyes y los intereses de la patria, ¿verdad? Sí. Entonces, si él no lo hizo así como hizo, que negociaron con la compañía eso por es una 184 milloncitos que lo han dado cheleado. Sí. Y no pueden citar a nadie de las compañías aquí a que vengan, ni lo pueden someter.
Entonces, el Estado estuvo desprotegido y él no cumplió con su deber. Y él, debería estar preso. Por no cumplir con su deber, debe estar ahí en el banquillo de los acusados. Ahora, lo que pasa es que yo veo que vuelta y para acá, pero a Danilo nada. Eso yo estoy mirando, que Danilo está tranquilo. ¿Y por qué no entramos ahí? Danilo está tranquilo y nadie dice nada. Yo no me gusta que me pongan para entretenerme dando vueltas para aquí y para allá. Así es. Yo no sé, el sistema judicial aquí tiene problemas. Porque eso de ir a tanta instancia no termine para que al final se caiga el caso como siempre sucede. O se quede así sin nada. O se queda así, como a uno se le olvida. Aquí se ha hecho una justicia a la medida. Mire, Andrés y Julio, yo sé que tenemos que irnos a la pausa, pero también tenemos un invitado. Pero antes de irnos a la pausa, hay un tema que de manera personal yo lo voy a tratar con más tiempo, que es el tema de mi amigo, el ingeniero Leonardo Faña. Él acaba de dar unas declaraciones al respecto. Yo tengo muchos detalles, yo conozco todo lo que se está haciendo ahí. ¿Estaba ahí? Conozco todo. Yo tengo estrecha cercanía con ese equipo político. Y Faña está siendo víctima de una acusación rastrera, de una campaña de descrédito. Faña aquí enfrentó y denunció grandes poderes. Ustedes no pueden pretender que esos poderes se queden así. Tanto es así, ese grupo, ustedes saben que va a operar, ¿verdad? En contra. Que está operando. Quien anunció, ustedes pueden buscar el audio de quien anunció, que fue el periodista Julio Martínez Pozo, que hizo el anuncio, o dio la información, ¿verdad? Al país, se lo dio a conocer al país. Miren, de la forma... fue hasta capaz de comparar este caso con el de el comunicador ese, ¿cómo se llama? Ross. Pablo Ross. Pablo Ross fue una niña. Tú sabes que ellos van a dimensionar ese caso y lo van a potenciar. Y le dieron la dimensión. Y incluso, porque esto es tan montado todo esto, que incluso hasta Janet Camilo ya salió a hablar, Andrés. La que no habló cuando lo de Marley Martínez, ya salió a hablar para este caso. Entonces yo voy a dar muchos detalles sobre esta situación y muchas mentiras. El que conoce a Faña sabe, primero, que Faña no está en la capacidad de ponerle y endrogar a una muchacha, de una cosa. Llegaron hasta esa locura de decir Janet Camilo salió. Salió a protestar por esto, sí, pero miren con qué moral sale. Entonces, ni Julio Martínez Pozo tiene calidad moral aquí para salir a darle el pintoresco estilo que quieren darle a esto, ¿verdad? A esa situación. Ni Janet tampoco, por otro lado. Y esta muchacha que no tiene ningún vínculo, y esto va un mensaje para los funcionarios de este gobierno, que andan muy canchanchanes con empleados que son PLDistas, ¿verdad? No, Feli, hable claro. El problema aquí que ha estado que muchos funcionarios se han ido por una debilidad carnal con las PLDistas que encontraron ahí. Sí, porque eran una PLDista. Y han dejado a todo el mundo ahí. Yo sé de casos que por la narga se han vuelto locos. Exacto. Bueno. Vamos a estar claros. Y han dejado esa nómina entera. Mírense. Esa es la cosa de estar dejando gente que se lo lleve el diablo. Mírense en este ejemplo que yo... Oiga lo que voy a decir. Que sigan. Este es un buen ejemplo. Si mi amigo Faña se equivoca, el primero en reclamarle soy yo. Si mi amigo Faña se equivoca. Pero yo estoy convencido, plenamente convencido, de que Faña no se equivocó. Yo conozco a Faña. Yo conozco ese equipo político y no es de ahora. Yo no soy un enganchado en ese equipo. Yo conozco ahí a todo el mundo. A todo el mundo lo conozco.
Y esa muchacha que lamentablemente se está dejando usar, bueno, pero... Bueno, la verdad va a salir a la luz. Ahora, sí, no, eso es todo, la verdad se defiende sola. Por eso, yo le decía a los muchachos, digo, dejen que esta agua, déjenla que ruede, dejen que esa agua ruede, porque la verdad va a salir, y aquí se va a saber quién es quién en cada cosa. Ahora, si ella quiere dejarse usar, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es lo peor del caso? Ella pagará la ¿Tú sabes qué es lo peor del caso? Que el gobierno le está pagando publicidad a Julio Martínez Pozo, y míralo ahí. Y a Eury Cabral, míralo ahí, pagándole publicidad, y mira cómo está en contra del gobierno de Luis Abinader. Sí. No, ya arrancó. Pero míralo cómo está. Ya arrancó. Entonces, ¿por qué entonces el gobierno no toma medidas con él? No, y le van a seguir pagando la publicidad. Pero entonces, porque yo no entiendo eso. Eso yo Pero no lo entiendo. Yo voy a dar todos los detalles, porque vamos a la pausa ahora, Andrés, ¿verdad? Sí. Vamos a la pausa. Yo voy a dar los detalles en un programa y voy a explicar todo. Y voy a revelar muchas cosas. Vamos a la pausa. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Bien, seguimos aquí en su programa Políticas Públicas. Hoy tenemos un invitado, tenemos al licenciado Juan Mejía, quien es economista del Partido de la Fuerza del Pueblo. Mucho gusto, Juan. El placer es mío estar aquí, felicitándolo por este año 2021, deseándole principalmente salud a todos. Gracias. Mire, tenemos salud en un país que bueno, no, porque los buenos deseos siempre van a estar, porque esta es una situación global y los buenos deseos sí, hay que tenerlos. Juan, escúchame Julio, la pregunta entonces sería inicial en esa parte. El tema salud económica
y salud sanitaria es un tema que preocupa a la ciudadanía. Como economista, que tiene que mirar números, que tiene que mirar cifras, que tiene que mirar realidad social, ¿cuál es la ponderación que tienen ustedes desde la Fuerza del Pueblo respecto a estos dos problemas? ¿Qué tiene que priorizar más el gobierno? Mira, la Fuerza del Pueblo ha dicho que va a ser una política de propuestas. Y comenzamos el lunes antepasado con la primera rueda de prensa del equipo de salud de la Fuerza del Pueblo. En esa rueda de prensa lo que nosotros habíamos propuesto, la Secretaría de Salud propuso, es que sí hubiera un toque de queda de hasta las 5 de la tarde, hasta la hora que considere el Estado Dominicano, pero que el libre tránsito se extienda, porque uno tiene que poder salir, uno tiene que salir a casa de su hermana, a casa de su padre, etc. Ahora, las crisis de salud traen crisis económica y hay que manejar un poco ambas cosas. ¿Qué debe tener un gobierno? Fíjate, yo estaba viendo las noticias internacionales y veía que en un país decía, mire, si el nivel de contagio sube de tanto, el toque de queda es este. Si baja de tanto, el toque de queda es este. Y si llega a subir muy por encima, entonces estamos cerrados completo. Pero ahí está el cuadro. O sea, que ellos tienen prácticamente un esquema. Según según sea la contagiosidad, entonces aplicarían un toque de queda determinado. Mira, en términos de salud, lo que principalmente debe hacer el gobierno es mirar la ocupación hospitalaria, porque lo grave sería que yo esté interno con un respirador y que usted llegue, que es más joven que yo, y digan, hay que priorizar al joven y me saquen el respirador a mí. Es una decisión difícil. Pero así se tuvo que hacer en Italia en un momento. Es una decisión muy difícil. Entonces, la ocupación hospitalaria es el principal tema. A todo dominicano que le dé COVID, debe poderse atender. Sí, pero eso Juan, es lo que hay que velar. Yo no sé si tú te vas Ahora, cuando llegamos a los temas económicos, el gobierno tiene que considerar que, así como la salud provoca una crisis económica, las crisis económicas tienden a provocar una crisis social. Y ahí no podemos llegar. Y eso es lo que todos los gobiernos deben evitar. Exactamente. Entonces nosotros el gobierno ha hecho bien con la extensión de muchos planes sociales, es importante que se haga eso. Criticamos de alguna manera que el presupuesto, ellos anunciaron con bombos y platillos que gastaron menos en todas las crisis económicas históricas, en la depresión de los años 30, de los 80, aquí en el 2004, cuando teníamos un problema de depresión, de reducción del Producto Bruto Interno, todos los organismos internacionales y todas las teorías económicas dicen que la solución es la inversión, el gasto público. ¿Por qué? Porque el sector privado espera beneficios y en momentos de crisis económica se contrae porque no está seguro si hace un edificio para venderlo, que se va a vender. Si hace una plaza comercial, no está seguro de la venta. Entonces, el sector privado, que está para ganar dinero, ellos no entienden otra cosa, se contrae. Entonces, ¿cómo tú dinamizas la economía? Bueno, con una ampliación del gasto público, pero no en gasto corriente, sino en inversión. La Fuerza del Pueblo, el lunes tuvimos una rueda de prensa, el equipo económico, donde le decíamos al gobierno que lo importante en este momento es comenzar a encender la maquinaria de la construcción. Esas 11.000 viviendas que se anunciaron, no deben, porque ustedes ahora mismo estaban hablando de que parecía de campaña lo de ayer. Parecía de campaña. Realmente ellos han anunciado tantas cosas positivas. La circunvalación de Baní, la circunvalación de Azua, la de San Francisco, la terminación de la circunvalación de aquí, la carretera del Ámbar, el fideicomiso de Bahía de las Águilas, las 11.000 viviendas, que es un plan súper bueno para momentos como este. Todo eso está muy bien. El problema es que ya los gobiernos no hablan por anuncios, no hablan con la boca, hablan con hechos. Desde la oposición se puede hablar con... Pero ellos también han basado el gobierno
también ha dicho que uno de los sectores que más va a impulsar es el turismo. Entonces, una de las preguntas que uno se hace, el turismo en esta época, o sea, la gente no está viajando mucho. Mira, eso es exactamente lo mismo, que tú digas, voy a tomar un nombre, cualquiera puede ser, que tú ahora mismo hagas así y digas, bueno, vamos a hacer una inversión publicitaria en todos los canales, anunciar una fiesta en el Jet Set a las 12 de la noche. Pero hay toque de queda, ¿cómo van a ir la gente? Es lo mismo que salir a anunciar la República Dominicana en el mundo. Hay una pandemia, ¿quién va a venir? Nuestros turistas no están en Cancún, no están en Jamaica, no están en ningún sitio. Nuestros turistas están en su casa en medio de una pandemia. Trancado, de queda. Trancado y sin dinero, la mayoría. Que usted tiene miedo de volar porque usted sale y toma un vuelo de Italia para la República Dominicana y no ha llegado bien cuando ya cerraron el aeropuerto de Italia o de República Dominicana, y usted se queda parado en un país. Sí. Entonces, el sector turístico es nuestra principal industria sin chimenea, es una gran industria. Muchos países, París es una de las ciudades más visitadas del mundo, muchos países viven del turismo y es muy bueno, pero el turismo ha demostrado que tiene una debilidad en momentos de pandemia, problemas bélicos, ese tipo de cosas. Hay una cosa que sí está haciendo el gobierno y es pensando en la diversificación de la economía. Sí. El Ministerio de Industria y Comercio se ha puesto los pantalones y ha salido a las calles y ha estado visitando los tabaqueros, la zona franca y diferentes sectores industriales para generar una dinamización y una diversificación de la economía dominicana. Eso nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Dos preguntas que yo quiero hacerte puntual, Juan. La primera, ¿el gobierno le ha mentido en términos económicos, como han señalado algunos economistas, que Luis ha dicho mentira, que lo han puesto a decir cosas de la economía? ¿El gobierno ha mentido en ese sentido? Yo no creo que el gobierno haya mentido. Sí, las predicciones de crecimiento del mismo Banco Central para este año 2021 son solamente aspiraciones. ¿Por qué? Porque sin nosotros conocer el destino de esta pandemia, sin nosotros saber la fecha que llega la vacuna, sin nosotros, ahí yo estaba viendo en CNN ayer, el senador dominicano se vacunó con las 2 vacunas y a la semana estaba positivo. Hay otro legislador norteamericano que también estuvo 2 veces la vacuna y salió positivo al COVID. Entonces, nosotros estamos en medio de una pandemia. Se dice que el gobierno está improvisando. Eso dice en la calle, sí, que el gobierno está improvisando. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Yo creo que no, yo creo que no. No, yo creo que sí, pero no este gobierno. El mundo está improvisando ante una pandemia. Bueno, es que la última pandemia fue ¿cuándo? Hace como 100 años. No, y no es lo mismo. Todas son diferentes. Entonces, exacto. Entonces, hay una pregunta, Félix, que yo quisiera hacerle. Yo quiero que usted nos explique las alzas que tienen la canasta básica, ¿a qué se debe? ¿Por qué están tan caros los productos de primera necesidad? ¿Y qué pudiera hacer el gobierno para frenar estas alzas? Y si es producto de toda esta situación. Sí. Mira, los commodities en el mundo están subiendo un poco, lo que es el sorgo, lo que es el maíz, lo que es el petróleo, y muchos de esos granos son parte de los alimentos de las aves, de los cerdos y del ganado inclusive. Se hacen muchos alimentos de eso y por ahí puede venir un incremento del precio, pero realmente prácticamente yo entiendo que ha habido una falta de previsión, porque en el área agrícola sí yo entiendo que no han sido suficientemente precavidos, porque nosotros producimos más del 75% de lo que consumimos. Y no solo eso, en principio nosotros producíamos para 5 millones de turistas que venían, que no están viniendo. Entonces lo normal hubiese sido que la sobreproducción hubiera provocado una baja de los precios. Pero no está sucediendo así. Entonces parece que ¿qué pasó? En ese momento comenzó a bajar al principio de la pandemia los precios, producto de la sobreproducción y la falta de los turistas, y que se generó un desincentivo a cultivar. La gente comenzaron a dejar de cultivar y hoy en día la demanda se ha reducido, porque de la única forma que los precios suben es cuando no hay suficiente demanda, porque cuando tú tienes la yuca que se te está dañando, tú la vendes por lo que sea. Sí, eso es cierto. Eso sí es verdad. Para perderla mejor que eso sea. Exacto. Entonces la oferta es lo que hay que mejorar y el gobierno tiene que hacer hincapié en la producción. Juan,
una de las preguntas que se hacen los ciudadanos es, aquí se ha estado haciendo un presupuesto en base a déficit de los gobiernos de Leonel Fernández, ¿verdad? Presidente de la Fuerza del Pueblo. Sí, sí. Y el gobierno anterior hizo presupuesto en base a déficit. Hay una situación económica, este gobierno se le nota ser un gobierno que ha querido tener una intención de reducir el gasto, de tener menor gasto o de eficientizar el gasto. Ahora, para el porvenir, para la recuperación económica, ¿cuál sería el costo que tendría esa recuperación proyectado? O sea, ¿de cuánto necesitaría la economía dominicana adeudarse en el porvenir? O si es posible enfrentar la crisis económica que viene, que ya es evidente, que eso yo creo que está fuera de discusión, sin necesidad de recurrir a los préstamos, o se tiene que mantener esa política de endeudamiento. Mira, desde la teoría de Kern, en teoría económica, y en todas las crisis económicas, en todas las depresiones de la economía de los diferentes países, ha habido diferentes políticas que han adoptado los gobiernos. Los gobiernos que han reducido totalmente el gasto han durado muchísimo más en salir de la depresión que los gobiernos que lo que han hecho es sustituir al sector privado, que te dije que se contrae, y han comenzado a invertir. Entonces, para contestarte completa tu pregunta, en el 2004, el presidente Leonel Fernández recibe la economía en un problema económico de marca mayor, con una inflación galopante, con un sistema financiero con bancos quebrados, etcétera. Sí. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Hacer que la economía se dinamice. Y por eso tuvo que presupuestar unos déficits y lograr, además, tú estás haciendo déficit, pero tú estás dejando obras. En los gobiernos de Leonel Fernández se ven las obras, las estamos disfrutando. Eso es cierto. La semana pasada se pidieron 44 millones de euros, se aprobaron en el Congreso para ponerle más vagones al metro, porque la gente no cabe en el metro. Entonces, dejó su legado. Pero en el 2008... Tú estás destruyendo mi tesis de los préstamos. Pero en el 2008... Yo estoy casi convencido de los préstamos. No, espérate, yo voy a preguntarle acerca de eso. Pero déjame terminar. En el 2008 llegó la crisis financiera de los Estados Unidos y el mundo. Y aquí no se sintió. Sí, aquí se sintió poco. Se sintió muy poco. Sí. Se justifica que en esos momentos de crisis nosotros nos defendiéramos con préstamos. Ahora, nosotros tuvimos 8 años de bonanza y se duplicó la deuda en esos 8 años del gobierno. Pero la economía se mantuvo estable. Pero duplicar la deuda, deberíamos construir un segundo piso. Sí. Yo no lo he visto, el segundo piso. Ahora te entendí. Ahí no hay un legado en obras. O sea, es diferente. La duplicación de la deuda del gobierno pasado no tiene justificación en una crisis. Ni crisis ni construcciones. Tampoco hay un legado de obras de construcciones extraordinarias. Sí, Punta Catalina, que se hacen 4 Punta Catalina con lo que costó. El hospital de Alejandra, que se hacen 7 hospitales. Tú estabas aquí. Hay algo que a mí me preocupa. Sin embargo, quiero decir, sí justifico que este gobierno se endeude en este momento. En este momento es momento de crear un déficit, pero en obras reproductivas. Hay que hacer obras reproductivas. No puede ser solo gasto corriente. Porque si hacemos gasto corriente y solo subsidios, cuando venimos a ver no vamos a tener cosas con qué pagar esos préstamos. Cuando tú generas una circunvalación, tú generas dinamización de toda esa economía. Cuando tú haces 11.000 viviendas, tú estás generando un bienestar para cientos de miles de dominicanos, porque son familias que van a vivir en esas 11.000 viviendas. Que ese tema lo voy a tratar más adelante. Y el de la madera trabaja, el de la plomería trabaja, el eléctrico trabaja, el que pega los blogs trabaja. Genera dinamización total de la economía. Ahora, hay algo que a mí me está preocupando y es el endeudamiento que tiene este gobierno. En los primeros 3 meses tomaron más de 5.500 millones de dólares. Ya a principio, en este mismo año,
Yo vi que hicieron un préstamo, un asunto de 2.500 millones en bonos. ¿Usted cree que el gobierno va bien con ese índice de endeudamiento? ¿Cómo usted cree que vamos a terminar en los 4 años si sigue así como va? Mira, hay algunas inconsistencias. ¿En cuáles son las inconsistencias? ¿Cuáles son? Y son de sentido común, te voy a decir. Lo primero es que anunciaron que habían reducido el déficit, que se esperaba un 9 punto y pico, Sí. y se redujo a 7.7. Sí, sí. Oye, Y que se han ahorrado más de 18.000 millones también, dijeron. Usted redujo el déficit, usted se ahorró, pero usted se financió para cubrir el déficit. ¿Qué trajo como consecuencia? Que el gobernador del Banco Central dijera, tengo reservas históricas de 10.000 millones de dólares, 10.500 millones de dólares en el Banco Central. Ok, usted tiene reservas históricas, usted se ahorró. ¿Y por qué esos 2.500 millones lo tenemos que coger hoy? Si podemos cogerlo más para adelante, porque cada vez que usted coge un préstamo para financiar algo y no lo utiliza, usted sí paga los intereses. Exacto. Porque los Ahí se está perdiendo. los intereses no tienen ni fin de semana largo, No. ni día feriado, los intereses no duermen. Por eso me está preocupando Entonces, el nivel de Y a de tiempo, endeudamiento. entonces. Es eso, no es que lo tome porque necesita, o sea, la economía va a requerir de esos recursos para hacer las inversiones que se requieren, pero no es el momento, tómelo más adelante. Sí, vaya porque si postergándolo. lo van a gastar. Si usted acaba de decir que Lo tiene van a 10.000 gastar. millones de reserva, postergue eso cuando haya bajado un poco la reserva, usted la vuelve y la completa, pero no es el momento, o sea, tiene que estructurar financieramente eso para que no haya un costo innecesario, porque los intereses, cuando tú no estás utilizando los recursos, son innecesarios pagarlos. El presidente es de profesión economista y tiene el reto, la economía será el reto fundamental de su gobierno. Los primeros 100 días, bueno, los primeros meses, estos primeros 5 meses, en el manejo de la economía, usted como economista y el partido, ¿qué espera? Por lo que ha visto ya en el manejo del presidente. Es una valoración que ustedes tengan. Lo que está manejando el gobierno de Luis Abinader no es una sencillez, es una crisis que mundialmente en todos los países está dando problemas. Ahora el Fondo Monetario, la CEPAL y todos los organismos internacionales, el Banco Mundial, lo que están recomendando es eso, que los gobiernos comiencen a gastar, a invertir en obras Para reproductivas. dinamizar la Como economía. partido político, ¿qué Mira, ustedes piensan hacer? Porque ustedes tienen una cuota de que en el Congreso que pudieran ayudar o enfrentar o o beneficiarse de una posible crisis que perjudique la credibilidad del gobierno ante la sociedad. Mira, Entonces, ¿ustedes a qué estarían llamados en este escenario? Porque ustedes no son religiosos, ustedes son políticos. nosotros somos políticos, pero de los buenos. Fíjate Lo arregló fíjate ahí. cuál es la diferencia. Fíjate cuál es la diferencia. Que los políticos malos hacen oposición por hacer oposición. Nosotros Que estamos no- en bueno, medio de sí, una sí. crisis que le perjudica a todo nuestro pueblo, al pueblo que nosotros queremos que vote por nosotros. Sí. Le perjudicaría si nosotros hacemos oposición por hacer oposición, si nosotros criticamos por criticar, y si nosotros en este momento los buenos dominicanos tenemos que apoyar a que a Luis Abinader le vaya más o menos bien, porque se trata de gente pasando a la línea de pobreza y pasando a pasar hambre. Sí. Entonces, cuando tú estás hablando de eso, si tú eres un buen dominicano, un buen ciudadano, pues tú no puedes hacer oposición por oposición. Una pregunta. Hay, Mire, hay que un apostar punto. a que más o menos le vaya bien. En el fondo, yo quisiera que le vaya mal, pero que no pase hambre nadie. Eso Pero, es imposible. Entonces, si Una le de va las mal, dos. va a pasar lo otro. Sí, Entonces, eso es tenemos que imposible. jugar con eso y tenemos que llevarlo de la mejor forma, de manera que el país, los ciudadanos del país no Tú sufran. ves, ustedes son mejores que la Déjame yo hacer oposición una pregunta. venezolana. Feli, déjame hacerle esta Son malos. preguntita. El presidente Leonel Fernández, antes de que el presidente Abinader fuese ya presidente electo, él estuvo de acuerdo en que se le entregara los fondos de pensiones a los trabajadores suspendidos. Estaba hablando del 30% de los fondos.
¿verdad que sí? Sin embargo, ahora me gustaría saber por qué no se le puede dar, como usted es economista y usted entiende bien, por qué no le entregan ese dinero a un paquete, a una caterva, a muchísimos trabajadores que están suspendidos, que no están en fase 1 ni en el 2, ni reciben nada. ¿Por qué no se le da ese dinero a esa gente? Tú has dicho dos cosas. La primera es que Leonel Fernández estuvo de acuerdo con que le dieran el 30%. Sí, él lo dijo públicamente. Sí. No es tan así. El presidente Leonel Fernández lo que dijo y aclaró 1000 veces es que ya que se había sacado una partida para ponerla en Hacienda, del Banco Central para ponerla en Hacienda, que eso era dañino para la economía porque generaba inflación, que ya que se había hecho eso, que en vez de dárselo a Hacienda, se lo dieran a los propios trabajadores. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede hacer? Ahora, por lo mismo que él decía, eso es una emisión prácticamente, esos fondos están invertidos, esos fondos están colocados. Sí, es cierto, si están sí. colocados No en la banca, líquidos, la sí. banca lo presta. Sí. Y si están en una fideicomiso, en un fondo de inversión, normalmente ese dinero está colocado, por eso le genera unos intereses tanto al trabajador como a la misma AFP tienen una proporción. Entonces, decir que tú vas a retirar eso. Se habla de más de 175.000 millones. Decir que tú vas a retirar eso, en el fondo resulta una emisión de inorgánico, o sea, resulta en un aumento del circulante demasiado agresivo que puede generar inflación y aumento de precios. Pero te voy a decir otra cosa. Eso es si se hace de golpe, porque en la mayoría de países de América Latina lo que se hace es que se ha fraccionado en 3 retiros. Mira, entonces, ¿sería el mismo impacto? Mira, yo lo que te voy a decir es que yo soy de los que piensa que las AFP, la ley de pensiones, debe mejorarse. Yo también creo eso. Pero nosotros queremos eso, pero no están dispuestos a hacerlo. Pero déjame decirte lo que pasa. Lo que pasa es, en Estados Unidos, por ejemplo, yo conozco una persona muy cercana a mí, que fue vicepresidente de una compañía de seguro en República Dominicana. Y esa compañía de seguro, por razones ajenas a su voluntad, quebró. Sí. Y ella se fue fuera a Estados Unidos a desempeñarse como una dominicana, como pudiera. Hoy en día vive de una pensión en los Estados Unidos, y aquí, que ganó mucho dinero, que se suponía que estaba en un estatus, que vivía en Bellavista, en las mejores zonas, aquí no tiene una pensión. Realmente eso es una de las cosas que más adolece. El trabajador norteamericano trabaja y no está pensando tanto ni roba, ni está eufórico pensando en su vejez, porque su vejez está garantizada. Nosotros tenemos que ir pero para eso se hizo el plan de pensiones y debe mejorarse. Ese plan, mire, yo estuve calculando la pensión que me saldría a mí. Nada, prácticamente. Yo ni lo quiero ni decir, porque no vale la pena, esperar 15 años para cobrar una miseria, porque la devaluación que va a tener esa pensión y lo que me va a tocar. No, por Dios. Por eso digo que lo principal es mejorar esa ley. Esa ley debe ser mejorada, el gobierno tiene que aportar y para que los dominicanos puedan sentirse con la seguridad de que con su trabajo tienen su vejez garantizada. Los dominicanos, ¿qué hacen? 7, 8 hijos. Eso es cierto. Contando con que uno lo pueda mantener. Pero hay que invertir, sí, es así. Si sale un pelotero, está bien. La pegaron. No puede ser así. Entonces no se puede dar el dinero del 30%. ¿Oyeron, trabajadores? En bromán, no se puede dar. Lamentablemente, Juan, llegamos al final, pero tú tienes que ver porque se quedaron muchos temas. Mira que yo tengo coincidencia en términos económicos con algunos planteamientos que tú hiciste aquí, muy interesantes. Para mí es encantadísimo. Que yo sé que tú eres de sí, vamos a volverlo a invitar, sí. Tengo coincidencia en algunos puntos. Señores, gracias por la sintonía. Juan, queda el compromiso de volver al programa para desarrollar algunos temas, sobre todo en temas del partido de la Fuerza del Pueblo, que no lo tocamos, no nos dio tiempo. Un economista, señores, que sí es preparado, sí tiene tiempo, no como otro por ahí, que son, ¿verdad? Pero este sí es bueno. Señores, gracias. Hasta mañana.
Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudar